nuevamente vamos a hablar hoy de temas que seguramente a usted le interesan, porque aunque no son del aquí y ahora, tienen que ver con una de las características de la República, que es la publicidad y la transparencia de los actos de gobierno. Muchas veces uno se pregunta si acaso hemos vuelto al tiempo donde sindicalistas ricos, empleados pobres, como alguna vez empezó a salir a la luz. Las pocas veces que alguien trató de investigar el patrimonio de los sindicalistas, el funcionario, un ministro, terminó renunciando. Muchos se fueron. Ahora nuevamente salieron a la luz casos de denuncia específicamente de un sindicalista y en el programa de Jorge Lanata. Y vamos a hablar de ese tema con Ricardo Carpena, que es periodista, como así también de todos los demás casos. Y el otro tema que uno se pregunta es si acaso existe la posibilidad de que haya un manipulit, una investigación sobre los hechos de corrupción, porque más de un político nos dijo acá en estudios que quería investigar la actualidad, porque en general todos los gobiernos son investigados muchos años después. Hay quienes dicen que todas estas reformas de la justicia son necesarias. Hemos tenido acá invitados del oficialismo, ya que de alguna manera hacen falta porque son muy antiguos los códigos, y hay quienes dicen que de alguna manera esto va a generar que no se puedan investigar los hechos de corrupción. De este tema vamos a hablar con Ricardo Sáenz, que es fiscal general entre la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Pero antes un breve comentario de la calecita, porque los argentinos con títulos viejos estamos como el perro que se muerde la cola, porque bien podrían haber sido del día de ayer, y empieza así. Esta es la revista Gente de la década del 80. Los impunes de siempre se preparan para eludir otra vez a la justicia. La verdad, ya que se viene repitiendo siempre, espero que en esta oportunidad no ocurra. Y el otro título, La Odisea de la Salud, fíjense que ustedes, esto es del año 1971, y hay investigaciones que también hemos visto en estos últimos días, donde los hospitales públicos están prácticamente con muchísimas necesidades, además de las obras sociales y de las prepagas. Como ustedes deben saber, no solamente las obras sociales, no solamente faltan insumos importados, sino también las prepagas, que están siendo saturadas, porque, como ustedes saben, la gente se podía pasar de una prepaga a la otra, poder elegir a través de la obra social que tenían en su trabajo, y generalmente toman preponderancia las más caras, las que más poder tienen, a veces en detrimento de las más pequeñas. Y los que hemos tenido que llevar enfermos buscando cama, lo hemos podido comprobar, porque hay gente que estuvo pagando toda la vida de una pequeña obra social una clínica y tomó control toda la gente de la prepaga poderosa, a la cual todo el mundo se afilió, y ni cama tienen esos pobres ciudadanos. O sea, que la realidad es que la salud tiene mucho que desear en muchos aspectos hasta el día de hoy. Después de la pausa vamos a tocar todos estos temas que les dije al principio del programa. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Si camino y veo el campo, cuando vuelvo a la ciudad, me junto con mis amigos y ese asado para hablar. Es la carne que tenemos, la familia y los abuelos, trabajando en este suelo tan celeste como el cielo. Carne, carne argentina, la mejor carne, carne argentina, la mejor carne. Todos juntos, trabajamos para que la mejor carne llegue a tu casa. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Aquí
Aquí estamos entonces en Dame el Poder con periodista que hace tiempo que no venía, pero uno de nuestros referentes en distintos temas, Ricardo Carpena. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por invitarme. Gracias por venir. No, gracias a vos. Actualmente estás escribiendo, especializándote en temas sindicales, y nosotros habíamos dicho, y bueno, salió a la luz una investigación de un sindicalista, pero en realidad uno se pregunta, sindicalistas ricos, sabemos que muchos de ellos tienen campos, tienen mucho dinero, los periodistas sabemos muchas cosas que a veces no publicamos, y los empleados reclamando pobres por ganancias y apenas a veces les alcanza la plata para vivir. Sí, esta es una de las características que creo que dominantes del modelo sindical argentino, ¿no? No es nuevo el hecho de que haya dirigentes que se han enriquecido y haya evidencias palpables de ese enriquecimiento, y sin embargo sabemos que por supuesto el tipo de vida que tienen muchos trabajadores por supuesto no tiene nada que ver con las posibilidades que tienen esos dirigentes, ¿no? Pero tiene que ver en realidad con algo que es más medular, ¿no? del sistema como se ha manejado el sindicalismo argentino, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidades hay de que esto en algún momento sea desarticulado y efectivamente no lleguen al poder muchos de ellos para enriquecerse a costilla de la gente? Lo que pasa, yo creo que eso es un proceso que lleva años y siempre que también haya una decisión por parte del poder político. En realidad yo creo que acá, si el sindicalismo ha sido un sector que no ha tenido cambios prácticamente desde el año 83, ni cambios de dirigentes ni de estructuras, porque siempre ha tenido de su lado, con mucho de complicidad, al poder político y al poder económico. Yo creo que eso es lo que explica por qué el sindicalismo no es profundamente democrático, y es porque los dirigentes que han estado, que permanecen en el poder, muchos de ellos hace 30 años, son los que han garantizado a lo largo de la historia reciente la paz social. Y eso implicaba, esa garantía o esa posibilidad de garantizar la paz social, implicaba una especie de contraprestación por parte del poder político y el económico, que es aceptar reelecciones indefinidas, mandatos perpetuos, negocios, enriquecimientos. Entonces todo ese esquema, digamos, yo creo que entra en crisis ahora, no solamente por esto que se difunde, que afecta a un sindicalista, que es un poco el ejemplo más evidente y más desprolijo, pero creo que puede repetirse en otros casos, ¿no? Me parece que esto afecta medularmente al sindicalismo y ojalá haya una depuración, pero insisto, más allá de la voluntad de los propios dirigentes, no es un esfuerzo individual. Me parece que esto tiene que ver con reglas de juego que tiene que establecer el Estado, el gobierno, y ahí es donde dudo de que realmente haya una decisión política, de cualquier gobierno, no solamente de este. Este que está siendo investigado, el del SOMU, ¿cómo es el caso? ¿Nos podés contar? ¿Cómo pudo haber salido a la luz toda esta información? En realidad esto también no es casual, digamos. En realidad, si esto sale a la luz es más que una cuestión de cualquier investigador privado o un periodista inquisitivo, tiene que ver con un sistema de lealtades internas que se ha roto. Hay un pacto de silencio que acompaña muchas conducciones sindicales y corporaciones políticas y empresariales que no hablan de muchas cosas reñidas con la ley. En este caso lo que hubo es un enfrentamiento interno, la conducción del SOMU. ¿Que es el titular? El titular se llama Omar Caballo Suárez, es un dirigente que entró en el año 89, en realidad él era guardaespaldas y chofer de Juan Arce, que era un dirigente radical que manejaba el gremio. Él lo desplaza por la fuerza, acompañado por un grupo de militares carapintadas, que también fueron represores en la época de la dictadura, como el Indio Castillo y Osvaldo Paqui Forese. Él toma por la fuerza el gremio y a los 3 años, quedándose en el gremio, logra ser por primera vez elegido secretario general. Se mantiene en el poder a través de sucesivas reelecciones desde el año 92. Y él fue oficialista de todos los gobiernos, que igual es una característica del sindicalismo argentino, ¿no? Permanentemente los grandes dirigentes han sido oficialistas de todos los gobiernos. El Caballo Suárez en ese sentido es un hombre del viejo modelo sindical, responde ese patrón. Y en este caso, a partir del gobierno de Cristina sobre todo, ha estructurado una red de empresas, que esto es lo que está denunciando esta gente que rompe internamente con él, le cuestiona los negocios y sobre todo le cuestiona, que creo que fue el detonante realmente del conflicto, el hecho de que el Caballo Suárez había amagado a fines del año pasado en no seguir en su puesto, no aspirar a una nueva reelección, el mandato vence en 2016, contrariamente a lo que imaginaban, porque algunos ya están probando la pilcha para calzarse el traje de secretario general en lugar de él. Él va al Vaticano este año y vuelve con un mensaje muy raro, les dice a sus allegados: el Papa me pidió que me quedara 4 años más. Esto lo que provoca es un estado de revolución interna donde le empiezan a cuestionar, esos que aspiraban a quedarse en el lugar, le cuestionan una serie de negocios sospechosos
y ese afán de perpetuidad es lo que termina quebrando el gremio internamente. Se quiebran las lealtades y sale a la luz este esquema de empresas que están dentro de la órbita del SOMU, se supone que son, digamos, financiadas, sostenidas por aportes derivados de los trabajadores, pero en donde el SOMU no es propietario enteramente. Hay un grupo de dirigentes, que está el propio Suárez, su secretario privado, su sobrino, que es el telefonista del gremio, del SOMU. Aparecen distintos nombres que son siempre los mismos, son 5, 6, 7 nombres que son los mismos. Hay parientes, en una empresa está hasta su propia esposa, que se aparecen alternando en 9, 10 empresas que le prestan servicios al SOMU, pero esa plata no va al SOMU, por supuesto va a los que integran esas empresas. Esta es la curiosidad. Entonces también acá hay un sistema que por un lado se pone sobre la lupa este sistema de empresas, cómo está sostenido, que por esto este grupo de opositores presentó el viernes una denuncia penal para que se investigue. Por otro lado hay otro andarivel que es interesante también, que esto es lo que reveló el programa de La Nata el domingo pasado, y nosotros en Clarín el lunes lo acompañamos, que es el hecho de que el Caballo Suárez, a través del SOMU, se llevó material que es propiedad del Estado, de la isla de Marchi, donde el SOMU tiene un predio, se lo llevaron con camiones que pertenecen a una empresa donde estaría también vinculado con el SOMU, a Monte Caseros, Corrientes, donde hay un predio, un lugar que se llama Puerto Belinda, que hay un hotel y hay una casa que se está construyendo el Caballo Suárez. Se llevaron materiales para construir la casa, flotadores para construir la casa sobre flotadores, una casa flotante, y material para para que figure en el hotel, en un hotel que aparte, digamos, ni siquiera está oficializado, que es del SOMU, aunque el Caballo Suárez se está construyendo la casa, han hecho convenciones y congresos sindicales en ese hotel, en Puerto Belinda, y sin embargo pertenece a una empresa, pertenece a Elite Viajes, que también está vinculada con allegados a Suárez y al SOMU. O sea, hay una red también bastante interesante donde lo que están denunciando es que se llevaron, por ejemplo, La Nata aportó ahí testimonios gráficos y videos, en donde se han llevado aparentemente un montón de materiales, flotadores, estacas, de un predio del Estado, propiedad del Estado, a un lugar privado, ¿no? ¿Cuántos otros sindicalistas pueden terminar en esta situación? Porque la realidad es que llama la atención de que sea uno solo. En realidad, lo difícil es romper ese pacto de impunidad, ese pacto de silencio que mencionaba antes, y también las garantías de impunidad que siempre han tenido. Esto es lo difícil de quebrar, ¿no? De penetrar. En este caso, insisto, se rompe por una cuestión interna, pero es difícil, esto me parece que queda restringido a este tipo de casos, y sobre todo porque aparte, también la clave por la cual se han mantenido muchos dirigentes a lo largo de tantos años, pese a las sospechas y a veces hasta evidencias muy palpables de corrupción, es porque también, insisto, hay complicidad política. Esto es lo que ha garantizado que muchos dirigentes no la pasaran peor o fueran tras las rejas, y esto es lo que también ha provocado conmoción en el mundo sindical, no lo de Suárez, que todavía está en desarrollo, pero sí el hecho de que fue durante este gobierno, y algunos le cargan las culpas a Cristina, por no haber podido impedir que fueran a la cárcel dos sindicalistas muy famosos y muy resonantes, como Juan José Zanola y José Pedraza. Con este gobierno es cuando, más allá de cualquier crítica, se rompe como esa sensación de que los sindicalistas eran intocables. Y eran dos sindicalistas muy cercanos al poder, porque eran dos declarados y fervientes kirchneristas. Sin embargo, uno por la causa de los medicamentos y otro por la muerte de Mariano Ferreira, el asesinato, donde queda demostrado que hay una red también, una especie de operativo para exterminar a los dirigentes de izquierda, a los delegados de izquierda. Estos son los dos casos que funcionan también como ese espejo en el cual ninguno de los colegas de ellos se quiere mirar en ese espejo, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo haber estado acá, Ricardo. La verdad es que esperemos que en algún momento haya una vuelta de página en nuestra historia. Por lo menos. Esperemos por los propios trabajadores, por el país, pero insisto, creo que esto depende de una decisión política, que es lo que está faltando, ¿no? Gracias, Ricardo. Gracias a vos. Después de la pausa, el tema de la posibilidad o no, de acuerdo a algunos opositores que quieren que haya un revisionismo, lo llaman manipulit, de los hechos de corrupción en la Argentina, y quienes dicen que en este momento se están generando las circunstancias para que ese tipo de investigaciones no pueda ser llevada a cabo por el Código Procesal Penal, que está por salir en diputados y que tiene algunos vericuetos por los cuales esto haría difícil este avance en la investigación de los hechos de corrupción, con el fiscal Ricardo Sáenz. Después de la pausa.
ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Argentina. Aquí estamos en Dame el Poder y antes que nada les quiero decir un llamado a la solidaridad porque hace falta en forma urgente, está en emergencia nacional, José Rinaldi, un joven de 18 años. Fuerza Pepe, dice ahí esa gacetilla en el pedido de corazón, 18 añitos, Pepe Rinaldi, internado en el hospital italiano. Necesita urgente un corazón. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Me encantó la nota, me pareció muy interesante, muy didáctica. Una reforma para cerrar la puerta al manipulit. Es en cuanto a que la posibilidad de que el Código Procesal Penal, que está por salir, teóricamente esta semana están diputados, la que viene ya sale de diputados, en forma de ley, pueda cerrar la puerta. ¿Qué significa eso? Lo que yo vengo analizando es que este código trae, si bien es algo que muchos años los fiscales estuvimos pidiendo y bregando por un código acusatorio en el que la investigación la haga el fiscal y no la haga el juez como es actualmente, este código trae, primero es un momento muy especial de la Argentina para venir con esta reforma que está cajoneada desde 2007. Yo estuve en un acto en el Ministerio de Justicia en el 2007 donde se celebraba que ya había pasado por un montón de discusiones y se iba a mandar al Congreso un código. Cuando asume el primer periodo Cristina Kirchner, no sabemos más qué pasó hasta que aparece ahora 7 años después. Y el problema que trae este proyecto, yo trato de explicar ahí, es que está con un anexo 2 que crea 17 cargos de fiscal general y 1.600 cargos de planta en el Ministerio Público, y que está poniendo claramente el carro delante del caballo, porque el mismo proyecto te dice que el año que viene se va a hacer una implementación con una comisión bicameral. Ahí se va a ver cuál es la necesidad, la capacitación, la necesidad de recursos humanos y materiales, y ahí se va a fijar la fecha de entrada en vigencia. Pero, ¿cómo yo sé antes de la implementación que necesito 1.600 cargos? Pues puedo hacer la implementación y me da 1.316. Y los que la van a decir, muchachos, hagamos 1.600 porque ya están los 1.600. Esto es claramente lo que yo creo que es la intención, es crear los cargos independientemente de la suerte que corra la entrada en vigencia del código. Vamos a explicar sencillito cuál es la función del fiscal y qué significa el procesal penal y qué tienen que ver los hechos de corrupción en ese código. Exacto. El fiscal, para entenderlo, es como las películas. Cuando vos ves una película norteamericana te dice el Estado contra fulano. El Estado es el que va a reclamarle al juez y al jurado en la película que le imponga una pena a alguien por por haber hecho un delito. Y esto vos ves que lo hace el fiscal y el defensor se defiende y el jurado está ahí, escucha, el juez decide. Esto sin jurado, a pesar de que la Constitución exige el jurado en Argentina, sería con un tribunal que ya no sería el que hace la investigación. Vos ves que hoy los jueces están a cargo de las investigaciones. La investigación sería exclusiva responsabilidad de los fiscales. Y le reclamarían la aplicación de una pena por un delito a una persona con un defensor que la defiende. Y el juez como un tercero imparcial. Eso es el procedimiento acusatorio, que es el que impera prácticamente en todo el mundo. En 17 de las 23 provincias argentinas hay acusatorio. Ahora, ¿qué pasa? Esto requiere una buena implementación, la capacitación de los operadores y la independencia de estos fiscales, porque si yo le voy a dar tanta responsabilidad al fiscal, mucha más de la que tiene hoy, requiero que sea absolutamente independiente. Y esto es lo que pone en crisis este código, con la creación de los cargos, con una tendencia del Ministerio Público desde hace unos años de crear muchos fiscales ad hoc que no pasan por el acuerdo del Senado. Entonces, ese tipo de fiscales, que no son fiscales en realidad para la ley, no tienen son vulnerables a una presión política, a un llamado, porque no tienen espalda para aguantar una presión, porque la presión existió siempre. Ahora, la jefa de los fiscales es la procuradora Gil Carbó, que fue designada por Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, y que quienes dicen que además ejerce como una militancia, o sea que los fiscales que va a poner tienen que adherir a el gobierno, o sea que pierden independencia. Esto es lo que acusa o dice la oposición. Sí, el problema,
son dos planos. En el plano normativo puede ser Gil Carbó, puede ser Rigg el anterior o puede ser el próximo. O sea, cuando uno legisla con un código de esta forma, que requiere además modificar la ley del Ministerio Público, ver cómo se van a organizar ahora los fiscales que van a tener mayores funciones, mayores responsabilidades, requiere que la ley fije las cuestiones que hacen a la independencia del fiscal, independientemente de quién sea el procurador. Por eso tampoco es el mejor momento, porque vamos al otro plano, un plano de política judicial, si vos querés, que está muy movido en este momento, la política judicial. A los 2 meses que asume Gil Carbó, aparece este movimiento de justicia legítima, al que ella ascribe claramente. Como ascribe también claramente la actual presidenta del Consejo de la Magistratura, elegida el jueves pasado. Justicia legítima ya es un movimiento que aparece con un nombre que te dice, si vos no estás acá, sos ilegítimo. O sea, nosotros somos la justicia legítima. Esto ha creado, que yo también lo he analizado en varias notas, una lógica amigo-enemigo absolutamente extraña a la justicia, que provoca que hoy uno no se salude con determinados colegas, mire mal, no sabemos si el que viene me viene a grabar, me viene a escuchar, si me está mirando lo que escribo en Twitter, si me están mirando... O sea, una cuestión que no existía y que le hace muy mal a la justicia. En este clima no es buena esta reforma. ¿Qué tiene que ver con los hechos de corrupción? Bueno. Y con el Manipulit. Exacto. Estamos, a mi juicio, claramente en un fin de ciclo político en el que un gobierno que hace 11 años y pico que gobierna le queda un año, con elecciones de las PASO en agosto. O sea, una cosa que pareciera que puede cambiar de signo político. Bueno, muchas fuerzas de la oposición están hablando de que hay que acentuar la investigación de los hechos de corrupción. Entonces, si vamos a implantar un código acusatorio que requiere independencia de los fiscales, la independencia no la tenemos garantizada, ergo no vamos a poder ir por ese camino. O por lo menos se va a dificultar, que es lo que yo trato de explicar en la nota. Este proceso no favorece en nada un Manipulit en la Argentina. Por eso termino diciendo, no, si vamos por este camino no lo esperemos, porque por lo menos la manera en que el fiscal Di Pietro explicó que lo hizo en Italia no va a pasar. Yo escuché acá en este programa y en otros vi y escribieron de que hay muchos políticos opositores que van a hacer una investigación de los hechos de corrupción en caso de ganar las elecciones. ¿Es viable? Va a tener estas dificultades. Yo creo que hay que, a mi juicio a esta altura creo que habría que aplazar la discusión de este código y creo que habría que ver cómo se hace una implementación en el que viene seriamente y cómo se discute un texto para ver si se pone en práctica después que este gobierno termine. Y por supuesto creo, no va a pasar, pero creo que lo que hay que postular en el Congreso es que la Cámara de Diputados no trate el anexo 2, hay que suprimirlo. No se pueden crear 1.600 cargos sin saber cuántos se necesitan. Bueno, pero los fiscales que usted está diciendo que van a ser nombrados, la gente que está hoy, mañana puede no estar o queda indefinidamente la tendencia política. Bueno, muchos políticos también hablan de revisar nombramientos en todas las áreas, en todos los 3 poderes del Estado, pero un fiscal designado con acuerdo del Senado no es fácilmente removible, es como un juez. En realidad, también puede haber otro procurador en otro momento. Sí, sí. Por eso yo no sé si es el mejor momento de plantear una reforma tan importante. Era mucho más fácil haberlo hecho en el 2007. ¿Por qué están los jueces investigando en este momento al poder? Algunos dicen que tiene que ver con que se les quita poder a través de esta reforma dándosela a los fiscales. Sí, se escucha muchas veces que en los fines de ciclo los poderes judiciales son más propensos a investigar a los gobiernos que se van que a los gobiernos cuando tienen más poder. Esto creo que es innegable, entiendo que es un fenómeno que se da en muchos lugares, no es un invento argentino. Esto pasó con el gobierno de Menem claramente y me da la sensación que es un poco lo que está pasando ahora. O sea, más allá de que los políticos de la oposición prometan no, vamos a investigar si hubo hechos de corrupción durante este gobierno, esto ya está pasando. O sea, hay muchas denuncias dando vuelta, causas que se están activando más que otras y bueno, por ese lado, o sea, tenemos un vicepresidente en ejercicio con 2 autos de procesamiento. Hubo un miembro del Manipulit que estuvo acá en la Argentina. Exacto. ¿Qué dijo con respecto a nosotros y qué rescata usted de él? El fiscal Di Pietro, yo empiezo la nota... Que hizo en Italia esa investigación de los hechos de corrupción. Exactamente. Yo empiezo la nota con unas frases de él que desgraciadamente Di Pietro no vino a la Argentina para hablarle a los fiscales, que hubiese sido lógico.
Yo leí en una columna del diario Perfil que estuvo dando conferencias para los periodistas de Perfil. Hubiese sido mucho más útil que una conferencia para fiscales. Ahora, él explica, y lo dijo así, yo no fui a la conferencia, pero lo leí entrecomillado en los diarios. Nosotros pudimos hacer esto porque nos llegó una mañana que estábamos de turno y vino la denuncia y nos cayó a nosotros. Y no nos distribuyó nadie y ningún procurador general nos dijo háganlo ustedes. Sobre hechos de corrupción, estamos especificando. Exactamente. En Italia. En Italia. La década fue del 90. Acá hubo jueces que fueron asesinados, hubo políticos que se suicidaron. O sea, en Italia fue un movimiento manipulista que decía manos limpias. Y él dijo que él pudo llevarlo era un fiscal adelante. de Milán, porque él entró por sorteo, porque a nosotros nos vino esto. Y acá no. Nos ayudaron. ¿Y qué dijo de nosotros? Que no sería bueno poner en la ley que salir las cosas del sorteo. ¿Y el sorteo es la clave, o sea, que sea el azar el que decida quién va a investigar. Y ahora con esta reforma que quieren hacer, ¿cómo va a ser? Claro, si vos pones en tela de juicio, porque ya el anexo 2 que ya se discutió en el Senado, directamente salía del sorteo. Ahora te dice que bueno, que se verá la forma de equiparar, pero no está muy claro, porque esto va a ser parte de la reforma de la ley del Ministerio Público, que eso también es algo que se va a hacer el año que viene. Entonces, en la creación de procuradurías, de fiscales ad hoc, todo lo que se estuvo haciendo como si fuera un Ministerio Público paralelo, distinto a la Fiscalía, que era la línea del Ministerio Público tradicional, uno dice, y la verdad que no sé si van a ser muy partidarios del sorteo, o yo tengo una fiscalía especializada en narcotráfico y todo lo que viene ahí lo meto acá. Pero esto no es lo que quiere la ley. Que todo lo que fue importante es esto, porque lo que dijeron en Cámara y lo que salió a la luz de que era por los extranjeros y todo eso, era para como una cortina de humo. Para mí fue una cortina porque de humo. Porque este es el fondo de esta reforma. Ya a esta altura no tengo ninguna duda. Gracias, fiscal, por estar acá. Nos vamos a volver a encontrar. Cuando quieras. Y antes de terminar el programa, lo que yo quería recordar a todos, como ustedes saben, es que justamente la justicia es dar a cada uno lo suyo. En una de las tantas y sabias definiciones que alguna vez leí, no hacer militancia y hacer política. Eso no es justicia, tomar partido. Tampoco es hacer periodismo, tomar partido. Es informar, en todo caso dar una opinión y aclarar que uno está opinando, y que es discutible, por cierto, y la información también tiene que ser neutra. Justamente justicia y periodismo y muchas otras cosas no pueden ser tomando partido, sino se destruyen los cimientos de la República. Gracias por haber estado acá y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Dame el poder, dame todo el poder.